«Quítate del camino, viejo demonio. Este no es lugar para mendigos». El grito desesperado de Amy Collins resonó por encima del zumbido de la terminal. La gente se quedó paralizada. Las corrientes de aire olían a queroseno y cartón mojado, y los altavoces silbaban, anunciando las últimas llamadas para los vuelos. Robert Mitchell, un hombre alto y delgado, con una chaqueta vaquera barata y descolorida, estaba de pie junto al mostrador sin mostrar señales de alarma. Sostenía un simple billete de papel en las manos, como si la frágil banda pudiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba. «Dije que volvieras al final de la fila», susurró Amy, temblando con una sensación de rectitud. «Este billete no te da derecho a empujar a la gente». Su voz era aguda y fría, pero temblorosa. Ella estaba acostumbrada a mandar en la cabina, donde el cielo obedecía a los cinturones de seguridad, y de repente se encontró con un hombre que por alguna razón no tenía miedo. Mitchell se pasó la mano por la mejilla, como si un viento generoso le hubiera tocado el rostro, y con calma colocó la bolsa a sus pies. «Señorita», dijo en voz baja, con una voz que pareció enderezar el metal de los montantes, «a veces una línea que a usted le parece un borde es en realidad solo una sombra. No tienes idea con quién estás hablando». Sus palabras no sonaban como una amenaza, sino como tristeza. Pero para quienes les rodeaban sonaba como una alarma de secretismo. La mujer del abrigo rojo se inclinó hacia su vecina. «¿Viste las cicatrices en su muñeca?» Estas cicatrices no eran de una silla de oficina. Sin embargo, todo lo que Amy podía oír eran sus propios latidos del corazón. Agitó su varita de señales hacia el oficial de seguridad, un hombre bajo, recién contratado, llamado Mark Evans. Mark se acercó, con una expresión de disculpa, torpe en la mirada, y colocó su mano sobre el hombro de Mitchell. «Señor, venga conmigo y solucionaremos esto», murmuró, sintiendo el músculo de acero tensarse bajo su palma, ocultando años de fuerza probada. Mitchell se enderezó como un ala con vigas. Su voz, tranquila y profunda, ahogó los anuncios del vuelo a Miami. «Mi vuelo es este número. Mi billete es válido». No adelanté a nadie. «Tenemos orden», espetó Amy. «A veces hace falta mano firme para mantener el orden». El rostro de Mitchell se suavizó y una chispa de arrepentimiento por ella, por la terminal misma y por el mundo destrozado, brilló profundamente en sus ojos. Él asintió. El orden requiere honor. El silencio se apoderó lentamente de ellos hasta que el altavoz del teléfono volvió a sonar. Pero ahora los pasajeros no miraban a Amy, sino a Mitchell. Su porte, las pequeñas líneas grabadas alrededor de sus ojos, como si la seda de las líneas del paracaídas le hubiera quemado la piel 100 veces. En algún lugar atrás, un niño comenzó a llorar y una camarera dejó caer su tableta. Amy sintió que perdía el control y volvió a ladrar. «Esta es la última vez que te advierto. O te vas o llamaré a seguridad». «¿Ya llamaste?», respondió Mitchell con calma, mirando a Mark directamente a los ojos. «Lo resolveremos». Amy reemplazó su enojo con una sonrisa venenosa, esperando que humillar al anciano satisfaría a la multitud. Pero la multitud esperaba algo más, una explicación o una explosión. Este hombre no parecía un ladrón ni un gamberro. Parecía una historia escrita en el cielo y en la tierra. Y nadie se ha dado cuenta aún de que el primer capítulo acaba de comenzar. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Amy se inclinó acercando mucho su rostro. ¿Crees que tendré miedo de tus metáforas? Aquí decido quién volará. Lo dijo más fuerte de lo que pretendía y el eco se estrelló contra las paredes de cristal de la terminal. En el mostrador de facturación, 2 jóvenes detuvieron la impresión de tarjetas de embarque. Incluso el cansado locutor en la línea de anuncios bajó la voz, como si el escenario hubiera cambiado a una banda sonora diferente. Mitchell inhaló lentamente, como si recordara el ritual del informe previo al despegue. Inhalar durante 3 segundos, hacer una pausa de 2 y exhalar durante 4. El dolor de la bofetada ardía, pero la disciplina mantenía las emociones bajo armadura. «No quiero un conflicto», dijo, «pero ya has empezado uno». Amy resopló humillantemente. «¿Conflicto?» Fue la corrección de comportamiento más leve.
Le tocó con el dedo la cicatriz que tenía en la mejilla. No eres el único que lleva las marcas del pasado. Él no respondió. Miró por encima del hombro, donde la pared transparente revelaba el aeródromo. Allí los fuselajes brillaban plateados, temblando bajo el calor de las turbinas. En algún momento volvió a sentir el sabor del aire de queroseno de la cabina y el pulso de cientos de kilómetros por hora bajo sus pies. Todo era parte de la vida, pero ahora él es solo un pasajero siendo interrogado por su humildad. «Salga, señor». Amy dio el último paso, casi empujándolo con el pecho. «Hasta que llamé al supervisor de turno». «Llámame», convino Mitchell con calma. «La verdad, ama la luz». El barítono profundo, ajeno a la histeria, se instaló en los corazones de los oyentes, dejando la pregunta: «¿Quién es este hombre?». Un segundo después, Mark Evans retiró la mano. Notó una vieja insignia en la cremallera de su chaqueta, descolorida pero todavía visible. Un águila presionada contra un escudo con un rayo. Mark se apartó como si el símbolo le hubiera quemado los dedos. Pero Amy no lo vio. Ya estaba presionando el botón del intercomunicador, llamando al administrador de la puerta. Marcus Evans siguió vacilante a Amy y Robert por el amplio pasillo hasta la sala de servicio. La multitud al principio los seguía con la mirada. Luego, algunos sintieron curiosidad y como testigos involuntarios se unieron a la lenta procesión personas con billetes para otros vuelos. Nació algo parecido a un rumor. Un asistente de vuelo golpeó a un hombre, dijo algo sobre el honor. Las palabras pasaban de un grupo a otro hasta que se creó una tensión en el corazón mismo de la terminal, como una chispa estática suspendida en el aire, lista para perforar a todos los que estuvieran cerca. Un transatlántico pasaba flotando junto al cristal. Sus ruedas aún se hundían en la franja gris de calor. Dentro, detrás de una fina mampara, Robert observó un reflejo. Amy, alta, en forma, con un peinado estrecho y severo, parecía una figura de cristal, igual de frágil si supieras dónde golpear. Estaba paralizado por su propio pensamiento, ni el momento ni el lugar. Él eligió la humildad, pero la humildad nunca significó debilidad. «Señor, realmente estoy tratando de ayudar», susurró Marcus en voz baja, abriendo la puerta de la sala de interrogatorio para los intrusos. «Las reglas exigen». «Entiendo», respondió Robert brevemente. «Las reglas mantienen unido el sistema. No dejemos que se rompan». La habitación estaba vacía. 4 sillas grises, una mesa, una cámara de vigilancia en el techo. Amy estaba parada en la entrada, cruzando los brazos sobre el pecho. El hueso de su muñeca estaba blanco, tan fuerte apretaba sus codos. Cada gesto delataba un temblor. Intentó volver a su tono habitual de autoridad. «Documentos». Inmediatamente, Robert sacó lentamente su billetera del bolsillo. Cuero desgastado y algunas tarjetas de visita de viejos amigos. Una licencia de conducir de Wyoming seguro. No hay fichas militares. Descansaban en casa, en una caja a la sombra. Él le extendió su licencia. Amy lo miró. «Robert Mitchell. Ni ocupación ni rango». «¿Has desarrollado una línea de defensa para ti mismo?», preguntó ella burlonamente. «No me estoy defendiendo aquí», respondió. «Voy volando hacia mi hermana. Ella se enfrenta a una cirugía». Amy parpadeó levemente como si una llama de simpatía se hubiera encendido dentro de ella, pero la llama fue inmediatamente apagada por el viento de la indignación. «No fuerces las emociones. He visto a docenas de simuladores y hemos visto a muchas personas cuyas historias merecen respeto», replicó. Ella caminó alrededor de la mesa y pasó los dedos por el borde liso del forro de tela de su chaqueta antes de regresar. Había un relieve apenas perceptible, la imagen de un águila y un escudo oculto bajo una capa de goma, pero sus ojos aún captaron la forma y se congelaron por una fracción de segundo. La voz se quebró. «¿Qué es esto?». «Recuerdo». Robert miró hacia abajo para aclarar cualquier duda. A lo lejos, detrás de la puerta, se oía el ruido de los tacones y los pasos pesados de los escoltas. Un hombre regordete con un traje azul oscuro entró en la habitación. El jefe de turno, Harold Stanton. Su rostro conservaba la amabilidad de un empleado de banco, pero sus ojos estaban acostumbrados a buscar las cifras de las violaciones. «Señorita Collins, informe», ordenó. Amy se enderezó.
El pasajero intentó entrar en la fila prioritaria. Me insultó, se resistió. Hizo una pausa. Fue necesario tomar medidas correctivas. Harold miró a Robert y luego la huella roja de la mano. La acción correctiva es una bofetada en la cara. Amy sostuvo su mirada, pero la comisura de sus labios se torció. Sí, Harold suspiró profundamente. Marcus, escribe esto. Y de repente se volvió hacia Robert. Señor, ¿está de acuerdo en ver las cámaras? Por supuesto, dijo asintiendo. El camino hacia la sala de seguridad discurría a lo largo de una larga fachada de cristal. La gente del lado embaldosado del diálogo los dejó pasar como una procesión. Robert se fijó en una joven, pasajera del segundo vuelo, que tenía un paracaídas con 5 líneas tatuado en el brazo. Ella silenciosamente colocó 2 dedos sobre su sien, un saludo tácito de la tripulación. Él respondió con un leve asentimiento y sus ojos se llenaron de respeto. En la sala de seguridad, los monitores mostraban la hora en cuadrados. Harold seleccionó el canal deseado y aceleró la película. En la pantalla, Robert caminaba hacia la cola con calma, sin pisar a nadie. Amy, enfrascada en una discusión con un colega, se giró y notó que el hombre estaba parado demasiado cerca del mostrador. Ella hizo un gesto con la mano y él se inclinó para mostrarle el billete. La cámara captó claramente el momento, una bofetada. Amy se puso pálida y se mordió la lengua. ¿La grabación se puede interpretar? Basta, espetó Harold. Marcus, acompaña al pasajero al salón Long Hop. Yo me encargaré personalmente de la compensación. Marcus asintió. Amy se sonrojó. Seguí las instrucciones. Golpear a un pasajero no es una instrucción, respondió Harold secamente. Hablamos más tarde. Robert levantó la palma de la mano. Un momento. Todos guardaron silencio. No quiero compensación. Solo llévame a mi lugar a tiempo. Y miró directamente a Amy. No contribuyas a cometer un error. Abrió la boca para protestar. Pero en lugar de palabras, salió un suspiro ronco. Algo se rompió en su mirada. El escudo de confianza estalló. El miedo brilló a través de las grietas, miedo no a él, sino a su propio reflejo en el monitor. Harold se tocó la barbilla pensativamente. Marcus, llévalo de todas formas. Vendré más tarde. Amy, quédate. Robert salió primero. Marcus corrió tras él y cerró la puerta. El pasillo conducía al salón de clase ejecutiva, donde los asientos tenían un brillo tenue de cuero y las ventanas daban directamente a las pistas. Parecería una ironía estúpida. Lo acompaña hasta allí un guardia de seguridad y no un billete que pagó honestamente. Deslizando la mirada, notó rostros. Algunos miraban hacia abajo, otros asentían. Escuchó susurros de nombres de bases militares, fechas, nombres de pilotos. La gente empezaba a comprender. Marcus se detuvo en la puerta del salón. Señor, lo siento. Sí, entonces. Está bien, sonrió Robert. Cada uno toma una decisión basándose en lo que sabe. Me di cuenta de la insignia en tu cremallera, admitió el guardia. Mi padre era mecánico en Ohio. Su emblema es el 86º ala de transporte aéreo. Robert asintió levemente. Había una vez, sí, una historia antigua. ¿Es usted ese general Mitchell? La voz de Marcus tembló. Un general retirado, corrigió. Ahora solo soy un pasajero. Marcus se tapó la boca con la mano. ¡Oh, Dios! Lo siento. Robert volvió a sonreír cálidamente. Nada. Tal vez podrías ayudarme a subir al avión a tiempo. Marcus abrió la puerta del salón. Dentro, la camarera de turno sostenía la bandeja cuando vio a Robert. Sus ojos se movieron de la cicatriz a la alineación y se iluminaron con el reconocimiento. Mitchell hizo una reverencia apenas perceptible y caminó hacia la ventana. A lo lejos, en la pista, un enorme Boeing empezaba a rodar como un recuerdo del ronco rugido de los motores en la noche de bases lejanas. Mientras tanto, en la sala de seguridad, Harold detuvo pensativamente la reproducción y se volvió hacia Amy. Por primera vez en ese turno, su voz se volvió áspera. ¿Entiendes quién es este hombre? Amy apretó los puños. Algún jubilado que decidió que la cola era poca cosa para él. Este es el mayor general Robert Mitchell, ex comandante del ala aérea, participó en la Operación Cortina de Acero y en la Operación Puente Aéreo Libertad. Fue galardonado con la estrella por servicio distinguido. Harold pausó la grabación y la imagen se congeló.
La palma de Amy estaba a 1 centímetro de la cara del general. Abofeteaste a un hombre que comandaba cientos de pilotos. Amy se tambaleó como si los durmientes del ferrocarril se hubieran movido bajo ella. Los labios se movieron, pero no salieron palabras. Tengo que informar esto a recursos humanos, continuó Harold. Estamos obligados a suspenderle mientras se realiza la investigación. Probablemente corre el riesgo de ser despedido. Pero yo no sabía, susurró. No lo sabíamos. Harold volvió a guardar el disco en el sobre. Por eso no juzgamos a las personas por su ropa y su edad. Amy se hundió en una silla con los brazos colgando flácidamente a sus costados. El rostro de Robert apareció en mi memoria, no insultado, sino comprensivo. Ella no pudo soportarlo. La amargura me quemó la garganta. Harold suavizó la voz. Hay una posibilidad de arreglarlo. Disculparse, no por forma, como ser humano. Ella levantó la mirada con los ojos llenos de horror y vergüenza. Ninguna escuela de vuelo estaba preparada para un examen así. Marcus regresó al salón Long Hop unos minutos antes de la salida. Robert se sentó junto a la ventana, mirando cómo los tractores subían por las rampas. El guardia de seguridad se sentó a su lado. «Señor, el gerente está tramitando una mejora a su asiento en la primera fila. ¿Te importa?» «No me importa dónde me siento», respondió Mitchell. «Pero gracias. Amy Collins estará contigo en breve». Robert miró al guardia. «¿Está bien?» Sorprendido. «Pero creo que aprenderá la lección». Robert suspiró. Al otro extremo de la sala, las tazas de café comenzaron a tintinear como una orquesta. No pudo evitar sonreír. ¿Cuántos años atrás había oído un timbre similar en un puesto de mando seguro, donde el oficial de guardia servía café en una taza de metal y se reía recordando su hogar? En aquel entonces la guerra parecía eterna. Pero todo termina, las guerras, los vuelos, el poder. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo lateral, un hábito que había desarrollado desde su curso de estrategia, escribir pensamientos al azar. En una página en blanco escribió: «El honor no es un parche, sino un espejo». Lo leí y luego pasé las páginas. Las plumas de los aviones dejaron rayas de sombra sobre el cristal, como la trayectoria de sus vuelos anteriores. Recordó a los oficiales jóvenes a quienes enseñó a no gritar cuando el sistema se derrumba, sino a construir uno nuevo. Un par de minutos después, la puerta del pasillo se abrió. Amy caminaba lentamente, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Se quitó el sombrero del uniforme y lo escondió bajo el codo, como una estudiante que ha reprobado un examen. Harold se detuvo en la puerta, dejando saber a las miradas enojadas de los pasajeros que todo estaba bajo control, y permaneció a distancia, como un oyente. Amy se acercó a la silla de Robert. Su voz estaba seca, como si su garganta estuviera cansada de poner excusas, pero ella habló de todos modos. «Señor Mitchell, General Mitchell, yo actué imperdonablemente. Por favor, acepte mis disculpas». Ella se dejó caer sobre una rodilla, ignorando la alfombra gris. Un estupor susurrante flotaba en el pasillo. Robert se levantó, la agarró del codo y la obligó a levantarse. «Levántate. No es la forma la que tiene la culpa, sino la condena». «Olvidé lo que nos enseñaron», susurró Amy. «Cada pasajero es mi responsabilidad, pero dejé que el orgullo me venciera. Las lecciones son más importantes que los diplomas», dijo en voz baja. «Si lo recuerdas, te convertirás en el mejor oficial de seguridad». Las lágrimas brillaban en sus pestañas, pero ella enderezó la espalda. Un hábito de disciplina. Robert reconoció su dignidad con un ligero movimiento de cabeza. Los pasajeros miraron, algunos asintieron con aprobación, otros se quitaron los sombreros. Nadie aplaudió, era demasiado temprano para la final, pero el aire se volvió más cálido. Harold se acercó y le ofreció la mano a Amy. «Discutiremos los detalles más tarde. Lo principal ahora es conseguir el aterrizaje correcto». Amy asintió a Robert. «Gracias, y lo siento de nuevo». Él respondió: «Gánate el perdón a través del trabajo». Ella se fue con el gerente y Robert volvió a sentarse, cerrando los ojos. El ruido de la terminal se disolvió en el recuerdo. Un vuelo nocturno, sirenas, la voz del despachador, rumbo 78 mayor, espere. Abrió los ojos,
Vio el cristal de la ventana y se dio cuenta de que las batallas más duras ocurren en el suelo, sin disparos. Marcus se sentó frente a él, sosteniendo un vaso de agua de plástico. «Embarcará pronto, señor». «Te llevaré allí». Robert asintió. «Está bien. Dile a tu padre que su servicio no ha sido olvidado». Marcus sonrió completamente tranquilo por primera vez. Estaría orgulloso de esta conversación. Se quedaron así sentados unos minutos hasta que el altavoz anunció el aterrizaje prioritario. Robert se levantó y recogió una bolsa liviana. La espalda es recta, el paso es seguro, pero no demostrativo. Pasó junto a los pasajeros y cada mirada se convirtió en un reflejo. Respeto, curiosidad, simpatía. No sentía poder, sino responsabilidad, recordar por qué una persona sirve. En el pasillo de embarque, Robert fue recogido por Harold. Un Harold diferente, como si se hubiera quitado su máscara oficial. Antes de subir las escaleras, el general se detuvo en la ventanilla, desde donde se veía el escudo de la terminal. «Señor, gracias por su paciencia. Me gustaría manifestar oficialmente que en nombre de la aerolínea pido disculpas por el trato inapropiado. Realizaremos capacitación al personal y haremos una donación al Fondo de Ayuda a los Veteranos». «Hazlo, sin la prensa», respondió Robert. «Que sean negocios, no publicidad». «Por supuesto», asintió Harold profundamente conmovido. «Déjame acompañarte a la cabaña. Al capitán le gustaría estrecharle la mano». El transatlántico los recibió con el suave olor del aire acondicionado y una iluminación tenue. Los pasajeros todavía estaban deshaciendo su equipaje de mano. El capitán Jonathan Reeves, un hombre alto, de cabello oscuro y con una cicatriz plateada cerca de la ceja, emergió de la cabina. En el pecho las charreteras brillaban con oro. «General Mitchell», extendió sus manos. «Aprendí en sus conferencias sobre las tácticas de las operaciones de transporte. Me alegro de poder finalmente expresar mi gratitud en persona». «Gracias, capitán». «Mantén el cielo nivelado», respondió Robert, estrechándole la mano con firmeza. El firme apretón de manos entre los pilotos es un lenguaje de respeto mutuo. Mientras Robert se sentaba en el asiento de la primera fila junto a la ventana, pasó caminando un hombre mayor que llevaba una medalla de veterano de Vietnam en la solapa. Se llevó 2 dedos a la sien. «Comandante, tengo el honor». «Lo mismo digo, sargento», respondió Robert, y las 2 generaciones de guerra intercambiaron un código silencioso. El avión comenzó a rodar. Robert observó las luces de la pista rozar el ala y pensó en lo ridículo que era a veces tener que recordarle a la gente valores simples. Esa dignidad no se mide por el precio de una multa, sino por la palma de la mano abierta en el momento del juicio. Mientras tanto, de vuelta en la terminal, Amy estaba parada frente al espejo en el vestuario del personal. Se quitó la corbata y desabrochó el botón superior. Mitchell todavía tenía su marca en su mejilla, invisible pero presente. Cerró los ojos y sintió una ardiente sensación de vergüenza. Recordé las palabras del instructor. «Tu primera responsabilidad es la seguridad y el respeto». Con qué facilidad aquellas palabras perdieron peso cuando el miedo a perder el control se agitó en medio de la multitud. La puerta se abrió entreabierta y entró nuestra colega Hannah Green. «El departamento de RRHH te está buscando. ¿Qué pasó?» «Un error», suspiró Amy. «Un error colosal». Contó la historia desde el principio. La línea, la sospecha, la bofetada, las palabras del general. Hannah escuchó presionando su mano contra su pecho. «Pensé que estaba intentando colarse en la fila», concluyó Amy. «No vi a la persona». Hannah la tomó por los hombros. «A quienquiera que hayas golpeado habría sido una persona». Estas palabras alejaron a Amy del muro de la autojustificación. Se dio cuenta de que la raíz del problema no era que él fuera general, sino que ella había roto la cadena del respeto. El rostro del general dejó una marca más profunda que el sonido de la bofetada. En la cabina, a 3.000 metros de altitud, el mayordomo David Hardy le ofreció una bebida a Robert. «Tomo té solo». En la bandeja había una tarjeta con el logotipo de la aerolínea grabado y la leyenda: «Con gratitud por su servicio». Se guardó la postal en el bolsillo. El ruido de los motores amortiguaba los pensamientos, convirtiéndolos en un suave torbellino. Me vinieron a la mente conversaciones sobre la disciplina,
La paciencia es el arma con la que se gana sin disparar un tiro. Hoy volvió a experimentar su filo. La joven sentada a la derecha, aparentemente una estudiante de posgrado, seguía mirándolo de reojo. Al final no lo soportó más. Disculpe, pero ¿es usted militar? Tus hombros, mi abuelo tiene los mismos. Lo era, dijo Robert con una sonrisa. Gracias a ti, abuelo, dijo en voz baja. Asintió y volvió a mirar por la ventana. Las nubes se abrían como cortinas y de repente se dio cuenta de que la tensión en su corazón se había liberado. La lección había tenido lugar y las consecuencias se desarrollarían sin su participación. Cuando el avión entró en una zona de turbulencia, los cinturones se ajustaron casi simultáneamente. Robert colocó tranquilamente las palmas de las manos sobre los apoyabrazos. El mayordomo anunció por el altavoz y el capitán añadió: «Nada grave, solo un banco de nubes». Me sacudió un poco. Robert recordó el aeródromo de Bagram cuando en la aproximación final, en medio de una tormenta de arena, el avión fue lanzado con tanta fuerza que los instrumentos pitaron como un corazón en pánico. Luego le dijo al copiloto: «Confía en la máquina y en ti mismo». Ahora repitió estas palabras otra vez, pero para sí mismo, dirigiéndolas a todas las personas a bordo. Tras la turbulencia, el capitán volvió a salir de la cabina y, situándose frente a los pasajeros, encendió el micrófono. «Damas y caballeros, permítanme presentarles al pasajero honorario de nuestro vuelo, el mayor general Robert Mitchell. Su contribución a la seguridad de nuestros cielos es invaluable». Vamos a darle las gracias. La sala se llenó de aplausos. Robert se levantó por un momento, llevándose 2 dedos a la sien, pidiendo silencio. Los aplausos se apagaron. Lo dijo lo suficientemente alto para que lo oyera la última fila. Solo estaba haciendo mi trabajo, como lo hacen los pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos y pasajeros que se respetan entre sí. Recordemos esto para que haya menos conflictos y los vuelos sean más seguros. Se sentó de nuevo. Los aplausos volvieron, pero con más cautela, como un gesto de agradecimiento. A la derecha, un estudiante de posgrado se secó una lágrima. «Bellamente dicho. Es simplemente la verdad», respondió. Unas filas más atrás, un veterano de edad avanzada le susurró a su vecino: «Ya ves, el honor sigue vivo». Entonces Robert se dio cuenta. La lección pública había terminado. Todavía quedaban algunas personales. En tierra, en la oficina del director del aeropuerto, Harold informaba a la gerencia. El gerente, el severo señor Lawrence Dayton, escuchó en silencio. Al terminar la grabación, dijo: «Si el general quiere demandar, perderemos inmediatamente». «No quiere, señor», dijo Harold. «Él quiere enseñar». «Entonces te entrenaremos, organizar entrenamientos con veteranos». Dejémosles hablar de dignidad. Amy, que se quedó sola en el vestuario, sacó su teléfono para escribir una carta de renuncia, pero los dedos se cernían sobre la pantalla. Recordó cómo el general no exigió castigo ni gritó. Él le dio una oportunidad. Borró las palabras que había escrito y abrió su cuaderno. «Mi prioridad número 1 es el respeto». Reescribí la frase 3 veces hasta que atravesó el papel con su significado. Luego cerró su cuaderno y caminó por el pasillo hacia la oficina de Harold. A mitad de camino me encontré con Marcus. Él sonrió. «¿Vas a disculparte?» «Vamos a estudiar», corrigió ella. Marcus asintió. «Estoy contigo». Mi padre diría que la mejor disculpa es el servicio. La altura es de 10.000 metros. Robert bebió un sorbo de té frío y observó el resplandor escarlata del atardecer iluminando el horizonte. Recordó que su hermana lo estaba esperando en el hospital y dijo en voz baja: «Estaré allí pronto». Él creía que cada hora vivida con dignidad alivia el dolor de quienes confían en su fuerza, especialmente si esta fuerza se expresa no con golpes, sino con calma. El salón estaba sumido en una suave penumbra. Al recordar los acontecimientos de ese día, sonrió. Una guerra extraña donde el arma fue una bofetada en la cara, pero la paciencia y el honor ganaron. Y quizá mañana un asistente de vuelo sea una persona diferente. Una cascada de luces de la ciudad por la noche se acercaba lentamente a las ventanas a medida que el avión entraba en su trayectoria de aterrizaje. Robert se abrochó el cinturón de seguridad.
sintiendo la familiar sensación de hormigueo por la anticipación de tocar el chasis. Un piloto siempre sigue siendo un piloto. Los auriculares de la tripulación estaban llenos de órdenes secas, pero para los pasajeros era solo una melodía educada. Su mirada se deslizó por el salón. Los rostros estaban cansados, pero tranquilos. En algún lugar lejano hubo una bofetada en la cara, pero aquí hubo un silencio de reconciliación. El avión aterrizó suavemente en la pista. La distancia de frenado fue suave, como si el piloto quisiera demostrar que la disciplina de los profesores no había sido olvidada por los alumnos. Los pasajeros comenzaron a susurrar suavemente mientras desabrochaban sus cinturones de seguridad. Robert solo se puso de pie después de la segunda melodía. Una costumbre de dejar pasar primeros a los que tienen prisa. La gente pasaba caminando y asintiendo. El estudiante de posgrado dijo: «Buena suerte a tu hermana». El veterano de Vietnam agregó: «Estoy orgulloso de haberte conocido». Él respondió a todos con una palabra corta, pero cada palabra brillaba con calidez. A la salida, una pequeña delegación estaba en la rampa. Un representante del aeropuerto, 2 enfermeras con un cartel que decía Katie Mitchell y un hombre alto con un abrigo formal. El comandante de la base aérea local, el general Gary Foster, expiloto del vuelo de ala de Robert. Se abrazaron, intercambiando las pocas cosas que el porte militar permitía en público. «Tenemos un coche para ir al hospital», dijo Foster. «Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Basta, la operación es por la mañana». «Entonces necesito una llamada». Foster le entregó el teléfono de la oficina. Robert marcó un número que no estaba dirigido a su hermana ni a ningún asunto ordinario. Después de 3 timbres, una voz masculina respondió: «Habla Collins, General Mitchell. Gracias por contestar el teléfono. Quería asegurarme de que estabas bien». En el otro extremo, Amy contuvo la respiración. «Señor, estoy trabajando en ello. Yo creo. Nos vemos cuando regrese. Estuvimos de acuerdo. ¿Te someterás a una formación?» «Sí, señor». «Y gracias. Tú mismo ganarás gratitud. Buena suerte». Un todoterreno negro circulaba por la autopista de noche. Las enfermeras discutieron en voz baja el horario de medicación. Foster habló sobre un nuevo programa para apoyar a los veteranos. Robert escuchaba a medias, mirando por la ventana oscura. Las luces se precipitaban hacia él, reflejadas por las estrellas cansadas. Pensó en la frecuencia con la que las personas juzgan por las apariencias y la poca frecuencia con la que piensan en la profundidad de las historias que les rodean. La entrada del hospital olía a antiséptico y a pino fresco que crecía en el jardín del recuerdo. La enfermera de turno lo recibió y lo llevó a la sala. Allí dormía Katie, conectada a un coro silencioso de máquinas. Robert se sentó a su lado y le tomó la mano. Sus dedos respondieron con un movimiento débil. «Estoy aquí, hermana». La voz es sedosa para no perturbar el silencio. Todo estará bien. Él no sabía si ella lo oiría, pero él lo sabía. El poder de una palabra no se mide por el volumen, sino por la verdad. A la mañana siguiente, cuando Katie se despertó antes de la cirugía, Robert le contó brevemente lo sucedido el día anterior. Ella sonrió. «Estás liderando un escuadrón de nuevo, solo que ahora es azafata y guardia de seguridad». «Un vuelo de entrenamiento», bromeó. «Lo principal es que nadie salga herido». «Me enseñaste a volar por encima de las palabras». Ella le apretó la mano. «Hoy te toca a ti verme despegar». El médico llamó al personal y las puertas de la sala de operaciones se cerraron. Robert permaneció en el pasillo. Foster le entregó una taza de café. «Has hecho más de lo que crees». Llamaron desde el aeropuerto. El programa de entrenamiento ha sido aprobado. Quieren bautizar una serie de conferencias con tu nombre. No hay necesidad. Basta con que entiendan el significado. Pero el nombre ayudará a preservar la lección. Robert pensó, el nombre es solo una señal de llamada. Es importante que la gente escuche el mensaje. Tomó un sorbo de café y observó cómo el amanecer levantaba el borde del cielo a través de los amplios ventanales como una nueva pista de aterrizaje. La operación fue exitosa, el médico dijo. Tu hermana es fuerte, tú la inspiraste. Robert le dio las gracias, pero en el fondo sabía que se sentía inspirado por las acciones de muchas personas invisibles.
médicos, guardias de seguridad, incluso aquellos que cometen errores pero saben cómo corregirlos. 2 días después regresó al aeropuerto. En la sala de espera vi una figura familiar. Amy Collins con un uniforme nuevo con insignias ligeramente modificadas. Ella se acercó con decisión. El programa de conferencias comienza hoy. Soy el primero en la lista. Vinieron veteranos, estudiantes de la academia y personal de seguridad. Le entregó una pequeña caja. Esto es una insignia. Regalé mi viejo y fabriqué uno nuevo. Un águila sosteniendo la palabra honor en sus garras. Esperaba que aceptaras. Él abrió la caja. La insignia dorada brillaba con una luz suave. Lo tomaré como recordatorio, dijo. Gracias, cambiaste mi vida en un día. No, negó con la cabeza. ¿Lo cambiaste tú mismo? Se colocó la credencial en la solapa de la chaqueta y se dirigió al mostrador de facturación donde un joven empleado ya le había preparado un billete. Antes de irse, se volvió hacia Amy. Algún día viajarás en un vuelo donde un pasajero te impactará con una palabra o una acción. Recuerda este momento y pregúntate, ¿qué es más importante, la forma o el honor? Ella respondió con claridad. El honor. Siempre. El avión despegó hacia el cielo vespertino. Robert inclinó la cabeza hacia el cristal, admirando la forma en que las luces de la ciudad se fusionaban en un espejo de estrellas. Tocó con los dedos el símbolo de honor que llevaba en el pecho y dijo en voz baja, «Seguimos nuestro rumbo». Las luces de navegación parpadeaban en las sombras de las nubes. En algún lugar abajo, Amy Collins estaba comenzando su primera lección. Y en el cielo, un viejo comandante estaba convencido una vez más. El vuelo más alto es el momento en que las personas aprenden a verse no como una forma, sino como una persona.